Muy buenas noches. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Asociación Mexicana de Patología Clínica por la invitación. Es realmente un gusto y un honor poder comentar con ustedes acerca de enfermedad de Carrión. De repente, por este nombre no es una enfermedad muy conocida, pero cuando hablamos de enfermedad de Carrión estamos hablando de bartonelosis humana, fiebre de Loroya o verruga andícola. Si podemos ver los nombres, de repente llama la atención que no tienen mucha relación entre ellos. Verruga, fiebre, pues bien, recibieron estos nombres antiguamente ya que no se había realizado una unidad clínica. Estos nombres como verruga y fiebre describen las fases de esta enfermedad. ¿Qué puntos trataremos esta noche? Bueno, parte de antecedentes históricos. Hablar de enfermedad de Carrión para un médico peruano es algo bastante importante porque esta enfermedad describe diversos puntos durante la historia de la evolución de la medicina peruana. Vamos a hablar un poquito acerca de microbiología, sobre el agente, el vector, epidemiología, los aspectos clínicos de la enfermedad, las pruebas de laboratorio importantes para este diagnóstico y algunas conclusiones. Entonces comenzamos. No se sabe a ciencia cierta desde cuándo se reconoce a la enfermedad de Carrión como una patología en Sudamérica, sobre todo distribuida en la zona de Perú, Colombia y Ecuador. Pues bien, los antiguos peruanos, los antiguos pobladores de estas zonas dejan recuerdos en cuanto a huacos, donde reflejan personajes con lesiones nodulares distribuidas en piel, como podemos ver. Por ejemplo, algunas de acá, estas de acá son las encontradas en zonas de Ecuador, zonas donde también, donde dicen las crónicas que el ejército español que pasaba por esta zona camino a Perú es víctima de lesiones sangrantes, verrugas sangrantes, y justo puede coincidir porque esta zona en Ecuador, la zona de Coaque, es endémica para la fase eruptiva de la enfermedad. Luego hay un silencio en cuanto a la presentación de casos de bartonelosis, y es hasta la época de 1800 que a raíz de la construcción del ferrocarril central del Perú, uno de los más altos del mundo, va de camino entre Lima y Loroya, aquí de donde toma el término de fiebre de Loroya, donde se requiere de aproximadamente 10.000 trabajadores, muchos de ellos extranjeros, donde aproximadamente 7.000 de ellos fallecen víctima de una enfermedad inexplicable, misteriosa, donde padecían de fiebre, llegaban, bueno, en cuanto a los registros en los hospitales de Lima donde llegaban los pacientes, reflejan que pacientes con síntomas febriles, anémicos, y que finalmente fallecían. Es por esto que incluso llega a haber una zona denominada Puente Verrugas, porque aquellos trabajadores que sobrevivían a la primera fase de la enfermedad luego desarrollaban estas lesiones en piel. Asimismo, por ejemplo, tenemos acá esta imagen, es de un soldado enfermo, porque una vez construido el tramo del ferrocarril, transportaba minerales desde lo que es Sierra Central hacia la costa y era resguardado por los soldados. Por ejemplo, acá tenemos a este soldadito con algunas lesiones en piel. Y es a partir de esta época que causa un gran revuelo en la comunidad científica sobre qué está sucediendo, ¿no? Esta enfermedad tan rara, con fiebre por un lado. Para esto solo se pensaba que eran enfermedades diferentes. Es ya para 1885 que el estudiante de medicina Daniel Alcides Carrión, de quien toma el nombre, que como parte de sus estudios en medicina, él propone la teoría de que estamos hablando de una misma enfermedad y no encontró fatalmente mejor forma de probar su teoría que autoinoculándose secreción obtenida de la verruga de un paciente, y es ayudado por un compañero suyo que 21 días después de realizar su autoinoculación comienza a presentar los síntomas no de verruga, comienza a presentar los síntomas de la fiebre de Loroya. Es así que se logra comprobar
bueno, él comprueba en carne propia que, hablando de fiebre del oro y verruga peruana, eran dos fases de una misma enfermedad. Lamentablemente, 60 días después del inicio de sus síntomas, el paciente Daniel Alcides Carrión fallece. Fallece un 5 de octubre, y el 5 de octubre es para los médicos peruanos el Día de la Medicina del Perú. Es por eso que, como le comento, son diferentes hitos en la historia de la medicina de mi país. Bueno, entonces ya teníamos identificado que era una misma enfermedad. Sin embargo, no se sabía quién la causaba. Es ya para 1913 que el doctor Barton, hijo de inmigrantes ingleses, luego de muchos años de investigación, logra identificar que en las muestras de pacientes como parte con cuadros de fiebre del oroya, identifica unas estructuras intraeritrocitarias, las cuales va a denominar como cuerpos endoglobulares. Sus teorías quedan en tela de juicio y es hasta, bueno, en realidad él postuló esto en su tesis en 1905, pero es hasta 1913 que a partir llega a Perú una comisión de apoyo a la investigación, una comisión de Harvard, a cargo del doctor Richard Strong, quien es el que confirma la teoría del doctor Barton, y es en honor a él que propone el nombre de Bartonella bacilliformis para este agente. Entonces, efectivamente, estamos hablando de la Bartonella bacilliformis. Es una bacteria gram negativa pequeña de aproximadamente 0.3 a 0.5 micras de ancho por 1 a 1.7 micras de largo. Es un cocobacilo pleomórfico. La presentación en forma va a depender de la fase de la enfermedad en la que encontremos, generalmente en su forma bacilar en las fases agudas y en forma cocoide para las fases crónicas. Es aeróbica, no fermentadora, bioquímicamente inerte, catalasa y oxidasa negativa, móvil con flagelos polares. Estos flagelos son parte importante como factor de virulencia para lo que es la invasión de eritrocitos. Vemos que los flagelos están formados por unas proteínas de bajo peso molecular, unas proteínas llamadas flagelinas, que le van a dar la propiedad de un movimiento en tirabuzón, que va a lograr penetrar la membrana eritrocitaria para poder penetrar. Asimismo, tenemos otro factor de virulencia que también se ha detectado, llamado deformina. Como podemos ver acá, produce hendiduras en la membrana externa, con lo que facilita el ingreso hacia la célula. Esto pasa en la fase aguda, ¿no? En lo que es la parte eritrocitaria. Ya para la fase crónica tiene que existir una invasión de células endoteliales para poder luego evidenciar las lesiones verrucoides. Y se han logrado identificar diferentes tipos de receptores, anticuerpos, antígenos, dentro de los que destaca uno que recientemente se ha encontrado, un antígeno pequeño de 43 kilodaltons que va a interactuar con receptores de membrana, que va a despertar o va a activar una serie de comunicaciones intracelulares a partir de una molécula conocida como Rho, que van a ocasionar unos reacomodos en el citoesqueleto, que van a ocasionar que la propia célula endotelial va a fagocitar a la bacteria, introduciéndola e interiorizándola en la célula. En cuanto al vector, bueno, teníamos que para 1913 ya teníamos identificado al agente. Aproximadamente por esos años también el doctor Townsend, otro doctor muy preocupado en el tema, identifica como vector de esta enfermedad a un mosquito, un díftero muy pequeñito del género Lutzomia. Este vector suele volar en las noches a partir de las 6 de la tarde. Es solo la hembra mosquito que va a picar a los huéspedes infectados. Y vemos que si bien la lutzomia más frecuente encontrada en el Perú es la Lutzomia verrucarum, tenemos otros tipos también. Por ejemplo, la Lutzomia verrucarum ampliamente distribuida en lo que es costa. La peruensis le sigue en frecuencia, también un poquito ya coge lo que es Cusco. Lo que es
Lutzomia tejada, solamente confinada a lo que es Sierra Central, y la Lutzomia ayacuchensis, propio su nombre, de la zona de Ayacucho. ¿Qué es lo que llama la atención en cuanto a este vector? Que se están detectando nuevos casos en zonas diferentes a las comúnmente ya con que en años anteriores se había encontrado este vector y que habían estado reportando casos. Por ejemplo, para el 2010, si bien el reporte de casos fue un poco menor, pero aparecieron nuevas zonas, es decir, están apareciendo nuevos nichos ecológicos que pueden, debido a de repente factores climáticos que estén haciendo que nuestro vector esté migrando, lo que pone en alerta y lo que denomina entonces ahora la bartonelosis como una enfermedad reemergente. En cuanto a los aspectos clínicos de la enfermedad, es una enfermedad que puede ir desde síntomas subclínicos muy inaparentes hasta las fases comunes y las más conocidas como la fase anémica o fase aguda. Tenemos una fase intercalar asintomática y una fase eruptiva o crónica. En cuanto a la fase aguda, o la conocida como fiebre de Loroya, está caracterizada por una anemia severa, ictericia, hepato y esplenomegalia, linfoadenopatías, trastorno de conciencia que va desde somnolencia hasta coma, y como un trastorno en la inmunidad durante esta fase se ven aparición de infecciones oportunistas. Tenemos agentes como salmonella, tifi, no tifi, toxoplasma, histoplasmosis diseminada, sepsis debido a Shigella, estafilococos, enterobacter, pneumocystis. En cuanto a la fase en cuanto a la fase aguda, tenemos que esta tiene una duración entre 2 y 4 semanas. El inicio de los síntomas es entre unos 10 y algo de 200 días. Y luego pasamos a una fase intercalar, donde no se sabe muy bien con certeza qué es lo que detiene la hemólisis. Van a desaparecer los síntomas y signos. Vamos a encontrar entonces una bacteriemia ausente. Mencionábamos que dentro de los hallazgos también de Barton es que encontraba una mayor bacteriemia en fases agudas, desapareciendo esta e incluso cambiando la forma de los cuerpos endoglobulares que él había descrito ya para las fases crónicas una vez que aparecían las lesiones. Esta fase intercalar dura aproximadamente 2 semanas. Luego pasamos a la fase crónica o fase de verruga peruana. Generalmente describen a la población pediátrica de las áreas endémicas como las más predispuestas a presentar este tipo de lesiones, y lo más curioso es que no han tenido o no cursan con cuadros típicos de la fase aguda. Bueno, se van a presentar lesiones que van a afectar piel y mucosas de nariz, mucosa oral, y no se ha detectado lesiones en vísceras. Las lesiones son de superficie lisa, no dolorosa, de color rojo púrpura o rojo violáceo, que pueden sangrar fácilmente. Describimos 3 tipos de lesiones. Tenemos el tipo miliar, vemos que son lesiones pequeñitas, entre 3 a 5 milímetros. Este paciente es un poblador de la zona de Iquitos, un nuevo nicho ecológico de la enfermedad. Tenemos también lesiones de tipo mular, vemos que son un poco más grandes, mayores de 5 milímetros, suelen ser sésiles, sangrantes, y es en este tipo de lesiones que vamos a poder confundir con algunos otros diagnósticos dermatológicos, incluso pudiendo llegar a pensar en algunos tipos de neoplasias como sarcomas de Kaposi, como se han visto en algunos casos. Tenemos también las lesiones de tipo nodular o subdérmicas, lesiones un poquito más grandes, no dolorosas, induradas. Bueno, en cuanto al laboratorio, dentro de las pruebas de cabecera allá en Perú, cuando tenemos la sospecha de que estamos frente a un caso de bartonelosis, es un frotis de sangre periférica, y es el que más se usa y el que se usa en todas partes del Perú. Las guías del Ministerio del Instituto Nacional de Salud mencionan que la coloración ideal es con YEMSA, que vamos a poder identificar las estructuras, las bacterias de un color grosella,
y la disposición de estas es en periferia, ya sea, bueno, generalmente donde las vamos a encontrar más, como mencionábamos, es en la fase aguda, donde vamos a encontrar su forma basilar, idealmente dispuesta en periferia y en esta forma de V, como aparece acá. Si bien es una prueba altamente específica, es muy poco sensible. Y aparte depende de dos factores importantes, como necesita de una buena experiencia del que va a realizar la lectura de la lámina y de una buena técnica de coloración, así como de una buena toma de muestra, porque fácilmente estas estructuras se podrían confundir con algún tipo de precipitado. Es por eso que el Instituto Nacional siempre está en continua vigilancia, en continuos controles de calidad, tratando de capacitar la mayor cantidad posible de trabajadores de salud para un diagnóstico adecuado. Luego tenemos, bueno, el cultivo, que es una bacteria de crecimiento difícil, de crecimiento lento. Debemos utilizar agares tipo Columbia enriquecidos con sangre de carnero al 10%. Como mencionamos, es de crecimiento lento, debe aparecer a partir del 5º o 7º día. Si aparece en los días previos, no, tenemos que pensar que es un contaminante. Vamos a encontrar colonias pequeñas, translúcidas. Reportamos aproximadamente 75% de cultivos positivos en las 2 primeras semanas y ya el resto hasta la 4ª semana. Tenemos que conservar los medios hasta el día 45, en que podemos ya emitir un informe. Y bueno, también se han utilizado otros métodos diagnósticos, sin embargo, solo se ha trabajado con ellos en la parte de investigación, no están al acceso de los hospitales normalmente. Por ejemplo, podemos describir inmunofluorescencia, si bien tiene una buena especificidad de hasta 92%, su sensibilidad, dependiendo del estudio a revisar, puede variar entre un 51% o un 85%. El PCR es indudable, con una alta sensibilidad y una buena especificidad. El ELISA, bastante específico, reporta buena sensibilidad. El inmunoblot sonicado, si bien es un poco engorroso la preparación de esta prueba, reporta una buena especificidad. Sin embargo, la sensibilidad va a variar dependiendo de la fase de la enfermedad en que nos encontremos. Como les mencionaba, por ejemplo, los estudios realizados en cuanto a frotis periférico tienen una sensibilidad bastante baja y las pruebas de Western blot, bueno, reportan una sensibilidad de casi el 100%. Bueno, para terminar, entonces, tenemos que retomar a la enfermedad de Carrión. Está apareciendo como una enfermedad reemergente. En Perú, bueno, estamos tratando de desarrollar e implementar nuevas pruebas, sobre todo de diagnóstico rápido, para llevar a campo, para poder realizar una vigilancia epidemiológica efectiva. Por ejemplo, ¿qué hay de aquellos pacientes portadores asintomáticos? Es a partir de ellos que nuestra leucemia va a comenzar a diseminar la enfermedad y vamos a continuar siendo zona endémica. Y bueno, no puedo concluir sin invitarlos a que visiten mi país. No solo somos Machu Picchu, tenemos una costa, una sierra y una selva muy grande que los espera con los brazos abiertos. Gracias. Muchas gracias, doctora Cintia, por su brillante participación. A nombre de la Asociación Mexicana de Patología Clínica, le entrego a usted su constancia de participación, bienvenida a nuestra sesión y un presente. Muchas gracias, un aplauso a todos.